Hemos escuchado hemos dicho también que la salud o la sanidad son sinónimo ¿de qué? De salvación. Pero también son sinónimo de santidad. O sea, salud, sanidad es sinónimo de santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad no podemos ser salvos. Para ser salvos necesitamos ser ¿qué? Santos. Hebreos 12, ¿no? Sin santidad nadie va a ver al Señor. Pero ese estado de santidad no es algo al cual nosotros lleguemos por nuestras propias cuentas. No es un nivel al que el Señor nos pide llegar solos. No, la santidad que se va a alcanzar es porque la presencia del Santo está en nosotros. Y la presencia del Santo, esa presencia, es lo que a nosotros nos da salud física, pero también nos da salud espiritual y por ende la salvación. ¿Ok? Es la presencia del Señor en nosotros lo que nos da estas dos cosas. Entonces también podemos decir que la enfermedad es sinónimo de pecado y también, por ende, de muerte. Porque Consejo sobre la obra médico-misionera, en la página 61 nos dice que es pecado estar enfermo. Y el espíritu de profecía es bastante claro en cuanto a ese aspecto de dejarnos bien en claro que el estar enfermo es pecado, ¿verdad? Y la paga del pecado, según Romanos 6:23, ¿qué es? Es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y si volvemos a la enfermedad decimos que no es, ay, me vino porque sí, ¿verdad? No. Ay, estoy enfermo porque ni modo, a mí me tocó estar enfermo. No. La enfermedad no es más que la violación de las leyes. La enfermedad nunca sobreviene sin causa, dice el Ministerio de Curación. También Consejos sobre la obra médico-misionera lo vuelve a recalcar. La enfermedad nunca va a sobrevenir sin ninguna causa. ¿Cuál es la causa? La violación a las leyes. ¿Y cuáles leyes? Las leyes de la salud, exactamente. Recordemos que estas leyes, y si así lo vemos, entonces estas leyes no solamente son para que nosotros las usemos cuando estamos enfermos, ¿verdad? Ah, ya estoy enfermo, ahora sí como bien. Bueno, ya estoy enfermo, ahora sí cambio mi alimentación. Ahora ya estoy enfermo, ahora sí voy a hacer ejercicio, ¿verdad? Porque como ya estoy enfermo, el ejercicio me hace bien. Ahora ya estoy enfermo, entonces ahora sí aplico la hidroterapia, ya tomo más agua. No. Las leyes de la salud no fueron colocadas para que las usemos cuando ya vamos a estar enfermos. No, las leyes fueron colocadas para prevenir la enfermedad, para resguardarnos de la enfermedad. Y si nos resguardan de la enfermedad, también nos resguardan del pecado, porque la enfermedad es lo mismo que pecado y es lo mismo que la muerte. Entonces, las leyes de la salud fueron colocadas no después del pecado. Fueron colocadas desde antes del que el pecado existiese. Y ya vimos cada una de estas leyes en Génesis, ¿verdad? Vemos que en Génesis 2:10 está la ley del agua, la hidroterapia, el agua fue colocada. Génesis 2:10, el descanso, el sol también, la alimentación, la temperancia fueron colocadas desde el Edén antes del pecado. Todas las leyes, ¿verdad? ¿O había una que no haya sido colocada allí? No. Muy bien. Ahora yo les pregunto, para ustedes, ¿en dónde se encuentra la ley de la confianza en Dios en el Edén? Antes del pecado, porque en lo que piensan, yo antes creía y decía que para mí, en base a lo que he estudiado, la ley de la confianza en Dios se encontraba en Génesis 3:15. ¿Por qué? Porque Génesis 3:15 es la primer promesa que se le da al hombre. La confianza en Dios. Para el hombre en ese momento de pecado todo estaba perdido, ¿verdad? No había esperanza para el hombre. Algo similar que nos pasa a nosotros hoy en día. Humanamente no hay esperanza. Pero cuando se le fue dada esta promesa a Adán, Génesis 3:15, se le da una esperanza. Él ahora sí ya no ve todo tinieblas, ahora ya ve un rayito de luz allí en medio de toda esa oscuridad. ¿Por qué? Porque se le dijo que mediante los méritos de Cristo, él podía ser regresado a su original.
Él podía recuperar el favor perdido. Y lo mismo pasa con nosotros y la confianza en el Señor. La ley de la confianza en Dios nos da la esperanza y nos da la garantía de que si nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor y confiamos en sus méritos, también tenemos esperanza. Y en lo personal yo decía que estaba allí la confianza en Dios, en Génesis 3:15. Sin embargo, eso ya fue después del pecado. O sea, en ese momento Adán y Eva ya habían pecado. Por lo tanto, la confianza en Dios, esa ley, debe estar también antes de ese punto. ¿Alguno de ustedes tiene idea en qué versículo se encuentra la confianza en Dios antes del pecado? ¿O no lo habíamos analizado? En Génesis 1 y 2, porque en el 3 ya empieza el pecado. ¿Alguno de ustedes tiene idea en dónde se encontraba la confianza en Dios en esos versículos? Porque como dijimos, el agua, Génesis 2:10, y ahí podemos encontrar el descanso desde que fueron colocados el día y la noche y todo esto, ¿no? Pero la confianza en Dios, ¿en dónde se encuentra en Génesis? Muy bien, vamos a ir a Génesis 1:26. Génesis 1:26. Y voy a pedir a alguien que le dé lectura. O bueno, lo voy a leer yo. Génesis 1:26 dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hasta ahí necesitamos de ese versículo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Allí fue colocada la confianza en Dios. La ley de la confianza en Dios fue colocada en el organismo de Adán, fue colocada en el ser de Adán. ¿Será que Adán confiaba en Dios? Adán confiaba en Dios porque Adán conocía al Señor. La naturaleza de Adán con la naturaleza de Dios eran una. Patriarcas y Profetas dice que cuando se refiere que fueron creados a semejanza divina, no solamente fueron creados a semejanza divina hablando físicamente, no fueron creados a semejanza divina porque eran perfectos físicamente, no solo por eso. Semejanza divina tiene más también que ver con el pensamiento, con la mentalidad. ¿Por qué? Porque dice que tanto Adán y el Señor eran uno en pensamientos y en propósitos, eran uno en naturaleza. Por lo tanto, Adán confiaba en Dios porque tenía la naturaleza del Señor. Y fue allí cuando fue colocada la confianza en Dios. Ok, y había una forma visible en la cual nosotros podemos darnos cuenta que esa ley estaba siendo aplicada en Adán. ¿Tienen idea de qué es esa forma visible con lo cual nosotros podemos decir, bueno, ellos tenían la confianza en Dios? Se reflejaba de una forma. Exactamente. Ajá, físicamente se veían y también mentalmente tenían mucho potencial. Exactamente, y de hecho cuando se describe cómo Adán era físicamente, dice que brillaba con el tinte rosado de la salud. O sea, él se veía bien y estaba bien en todos los aspectos, sí, porque recordemos, ¿no? La salud no solamente es física, es mental y es espiritual. Y Adán no tenía en todos estos aspectos. Pero, como decíamos por acá, la forma visible en la cual nosotros podemos corroborar que Adán confiaba en Dios eran las vestiduras, ¿ok? Esas vestiduras sabemos que servían para cubrirlos, ¿verdad? Génesis 2:25, ahí estamos cerquita ya. Génesis 2:25 nos dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No tenían ellos ropa artificial, pero tampoco estaban así completamente desnudos, ¿verdad? Dice, de hecho el espíritu de profecía lo amplía un poquito más. Patriarcas y Profetas en la página 26 dice, la inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales, no tenían vestiduras artificiales. Sigue diciendo, estaban rodeados de una envoltura de luz y de gloria. Una envoltura de luz y de gloria. Y ya hemos dicho que gloria en la Biblia representa el carácter. Muy bien. Como la que rodea a los ángeles. Pero, ¿sabían ustedes que el manto no solamente servía para cubrirlos? ¿Para qué otra cosa será que servía ese manto? Muy bien, el manto no solamente era para cubrir su desnudez, para que ellos no vieran su desnudez, tenía otro propósito. Y se nos dice,
Eso está en Review and Herald para el día 17 de marzo de 1904. ¿Ok? 17 de marzo de 1904 y nos dice: la luz clara y perfecta que hasta entonces los había rodeado había iluminado todo aquello a lo cual se acercaban. La luz, ese manto con el cual estaban rodeados, no solamente servía para que no estuvieran desnudos, para que no vieran su desnudez, sino que ese manto hacía que a todo cuanto ellos se acercaran, ellos pudieran conocerlo. ¿Y qué será que era lo que ellos conocían a través de eso? Historia de la Redención en la página 22 dice lo siguiente: cuando ellos estaban en el Edén, dice, reconocían el orden y la armonía de la creación, que hablaban de un conocimiento y una sabiduría infinitos. Continuamente descubrían en su edénica morada alguna nueva belleza, alguna gloria adicional que henchía sus corazones de un amor más profundo y arrancaba de sus labios experiencias de gratitud y reverencia a su Creador. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Cuando está todo oscuro, ¿qué hacemos? Nosotros, para poder ver, agarramos una lamparita, ¿no? O algo, alguna luz. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos pasando, podamos, cuando nos acerquemos, ver si hay algún peligro o lo que está a nuestro alrededor, para que nosotros podamos verlo, ¿verdad? Y lo mismo pasaba con Adán y Eva. Ese manto de luz iluminaba todo aquello a donde se acercaban. ¿Y qué veían en lo que ellos contemplaban? Contemplaban el carácter del Señor. Dice que ellos podían ver una hoja y no solamente veían la hoja así de manera superficial como la vemos hoy en día. Ellos veían más allá de lo que estaba dentro de la hoja, cómo funcionaba, cómo estaban creados los animales, cómo era su fisiología, y a través de lo que ellos descubrían, ellos se admiraban del amor, veían que detrás de todo eso no era obra de la casualidad. Ellos reconocían el poder infinito que había detrás de todo ello, y por medio de este conocimiento ellos glorificaban el nombre del Señor. Y lo mismo pasa con nosotros. De hecho, por eso se dice que el manto de luz con el cual Adán y Eva estaban rodeados es la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos la justicia de Cristo, ahora sí podemos comprender mejor el carácter del Señor. Ya las cosas ya no son tan desconocidas para nosotros, porque cuando nosotros aceptamos la justicia de Cristo, podemos, a través de lo que contemplemos, a través de lo que estemos pasando, podemos contemplar la providencia del Señor. Podemos ver su mano poderosa en ello. Y hoy en día, tristemente, a causa del pecado, todo lo que vemos no va a ser bonito, tal vez. O lo que nosotros pasemos, como dice Romanos 8, creemos que todas las cosas van a estar bien y van a ser buenas. Pero no, el versículo dice que todo nos va a ayudar para bien. Así sea bueno o sea malo, todo nos ayuda para bien. Y lo mismo, hoy en día, sea bueno o sea malo lo que estemos pasando, lo que estemos contemplando tal vez, si nosotros hacemos nuestra la justicia del Señor, vamos a poder ver su mano poderosa en ello. Amén. Y vamos a darnos cuenta que todo es para bien. Entonces, en ese momento, nosotros también glorificamos el nombre del Señor, a pesar de que no nos esté yendo tan bien, ¿verdad? Pero sabemos que Él tiene un propósito. Y esto Satanás lo sabía muy bien. Satanás sabía que mientras Adán y Eva contemplaran el carácter de Dios, no los podía hacer caer. Ellos estaban escudados mientras ellos permanecieran contemplando al Señor. Y es por eso que a nosotros hoy en día también se nos hace el llamado, y es una necesidad que todos tenemos de contemplar día con día al Señor. Recordemos, ¿no?, la ley y el principio que de la contemplación somos transformados. Y especialmente se nos dice que debemos de contemplar las últimas escenas de la vida de Cristo, porque es allí en donde se revela de una manera más clara el carácter del Señor. Cuánto amor nos tuvo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y en ese sufrimiento nosotros se nos es revelado el carácter del Señor y lo comprendemos un poco más, porque se ha dicho, ¿quién no se enternece al contemplar esa escena? Es en ese momento cuando el amor del Señor toca nuestro corazón, y es por eso la necesidad que tenemos de contemplarle día con día, y especialmente en estas escenas, las últimas escenas. Pero como decíamos, Satanás sabe bien esto. Sabía bien que mientras Adán y Eva permanecieran contemplando al Señor y le vieran a cada momento y a través de cada cosa, no los podía hacer caer. Entonces, ¿qué iba a hacer Adán? Tratar de quitarles ese manto de luz.
porque ese manto de luz era la forma en cómo el Señor les daba la oportunidad de conocerle, para que las cosas que ellos veían no fueran extrañas, no fueran confusas, sino que a través de la justicia que es ese manto, ellos le pudieran conocer. Entonces, ¿Satanás qué iba a hacer? Quitar ese manto. ¿Y cómo iba a quitar ese manto? Haciendo que Adán y Eva desconfiaran del Señor. Si yo les pregunto, ¿cuál fue la primera ley que se transgredió en el Edén? ¿Cuál diríamos que fue? Exacto. Muchos, bueno, tal vez porque como Eva comió la manzana, podamos decir la alimentación o la intemperancia fue la primera transgresión. No sé ustedes, pero yo en algún momento me preguntaba, Señor, pero si Eva porque Eva era perfecta, no tenía tendencia al mal. ¿Por qué Eva comió del fruto si no era intemperante? Porque Eva no era intemperante en ese momento, ¿verdad? Sin embargo, comió del fruto. Es más, Eva ni siquiera tenía hambre cuando comió del fruto. Y yo me preguntaba, ¿por qué Eva comió del fruto entonces si no era intemperante? Porque esa no fue la primera ley que se transgredió. Ya había habido una violación a una ley y fue precisamente la confianza en Dios. La primera ley que se transgredió en el Edén fue la confianza en Dios. ¿Y cómo podemos verlo? Historia de la Redención, en la página 33, dice lo siguiente. Eva, en un primer momento, sin darse cuenta, se separó de su esposo, absorbida por sus ocupaciones. ¿Y cuántas veces nosotros también nos separamos del Señor, verdad? Absorbidos en nuestras ocupaciones, en el quehacer, en cosas triviales también nos absorben y nos apartamos de Él. Cuando se percató del hecho de que ya andaba sola, tuvo la sensación de que estaba en peligro. Su conciencia, la voz del Señor hablándole, porque sabía que no estaba haciendo lo correcto y el Señor le amonestó, le habló a su conciencia y le dijo, Eva, estás haciendo mal. Ella sintió miedo, sintió temor, pero ¿qué pasó? Pero nuevamente se sintió segura. Yo puedo. Aunque no estuviera cerca de su esposo, creía tener sabiduría y fortaleza para reconocer el mal y enfrentarlo. Desde allí Eva empezó a desconfiar del Señor. Desconfió del Señor y confió ¿en quién? En sí misma. Confió en ella. Dejó a un lado la confianza en el Señor y dijo, yo puedo. Yo puedo discernir el mal y yo puedo resistir el mal. Desde allí Eva empezó a desconfiar. Y luego, en Génesis 3.1, ¿qué se nos dice en Génesis 3.1? Pero la serpiente era astuta, dice el versículo, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, come del fruto. ¿Eso le dijo? Con que Dios os ha dicho, no comáis del fruto. ¿Qué hizo primero? No llegó con la tentación, come. No. La siguió induciendo a que desconfiara del Señor. Con que Dios, exactamente la duda, con que Dios les ha dicho que no. Y Eva se quedó, bueno, pero es que sí, ¿verdad? Ahora ya no estaba en sí completamente segura, sino que empezó a dudar y a desconfiar del Señor. Ok. Patriarcas y Profetas, en la página 35, nos dice, mientras fuesen obedientes a Dios, el maligno no podría perjudicarles. ¿Okay? Mientras Adán y Eva se mantuvieran obedientes al Señor, Satanás no podía tocarlos. Por más que él quisiera, si ellos eran fieles, no podría tocarlos. Pues si fuese necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Ellos tenían la protección del Señor asegurado mientras ellos permanecieran fieles. Pero ¿qué pasó? Si ellos rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mismos mensajeros celestiales. Pero ¿qué pasó especialmente con Eva? Se colocó en terreno del enemigo. Y cuando nosotros nos colocamos en terrenos del enemigo, estamos expuestos. Ya no tan fácilmente podemos estar seguros de que el Señor nos va a librar porque por nuestra voluntad nos estamos colocando en un terreno resbaloso. En alguna ocasión vi una imagen que decía el cristiano que no quiera caer,
no ande por lugares resbalosos, ¿verdad? Y lo mismo, muchas veces nos colocamos en el terreno de la tentación y estamos expuestos a caer en las garras de Satanás. Sigue diciendo la gema, pero si cedían a la tentación, y aquí quiero que pongamos mucha atención, porque resuelve, por lo menos a mí me resolvió la pregunta que me hacía de que por qué Eva comió si no era intemperante. Bueno, esta gema nos dice, pero si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría y no tendrían en sí mismos poder ni disposición para resistir a Satanás. Desde el momento que Eva empezó a separarse, a desconfiar del Señor, se colocó en el terreno del enemigo. Y no fue necesario que ella pecara abiertamente comiendo del fruto, no. Desde el momento que ella empezó a alejarse de la orden que el Señor les había dado, su naturaleza, ¿qué pasó? Dice acá, empezó a degenerarse. De modo que cuando ella estuvo delante del árbol, ella ya en realidad ya no podía discernir de manera clara como antes el bien y el mal. Ya hasta lo ponía en duda, bueno, pero es que al parecer no es tan malo. Entonces, en ese momento Eva perdió también el poder de resistir las tentaciones. Ya estaba expensa el enemigo. ¿Por qué? Porque ¿cómo dice acá? Su naturaleza ya se había degradado. Ya no estaba en condiciones de poder resistir la tentación. Muy bien. Y a través de esto, recordemos, si volvemos a la historia, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero de lo que se dan cuenta es de qué. Ahí Génesis 3:7 nos lo dice. Génesis 3:7 dice, el 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya no discernía el daño que podía haber allí, porque su naturaleza ya se había depravado, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo primero de lo cual ellos se dan cuenta cuando pecaron es que estaban desnudos. Ahora ya no podían contemplar esa luz. Ahora vieron su desnudez. ¿Qué pasó entonces? Se vieron a ellos mismos, el yo, ¿verdad? Ya no se ve la justicia del Señor, ya no se ve el carácter del Señor, ahora se ve el yo. Se contemplaron a ellos mismos, dice acá. Igual, Review and Herald en la misma, 17 de marzo de 1904. Dice así, si Adán y Eva nunca hubiesen desobedecido a su Creador, hubieran permanecido en la senda de la rectitud perfecta. Podrían haber conocido y entendido a Dios. O sea que para que nosotros podamos conocer y entender al Señor, necesitamos ser obedientes, necesitamos someternos a su voluntad. Y no tanto porque en muchas ocasiones tratamos de encontrarle la lógica a la voluntad del Señor. Tratamos de encontrar ¿por qué? En el caso de Eva, ¿por qué el Señor nos vedó esto? Cuando la posición nuestra no es preguntarnos el por qué, es acatar la voluntad del Señor sin muchas veces encontrarle una respuesta. Dice acá, pero cuando escucharon la voz del tentador y pecaron contra Dios, se apartó de ellos la luz de las vestimentas de inocencia celestial, y al perder las vestimentas de inocencia, se envolvieron en los oscuros mantos que resultan de ignorar a Dios. Recordemos que ese manto de luz hacía que ellos comprendieran el carácter del Señor hasta en la hoja más pequeña que ellos contemplaran. Pero ahora ya no podían discernir al Señor. Ahora ignoraban y ya no comprendían el carácter del Señor. Y lo mismo pasa con nosotros. De hecho, cuando Adán y Eva pecaron, o cuando Adán y Eva desconfiaron del Señor, ahí empezó su ruina. Y los llevó a adquirir la enfermedad más peligrosa de todas. Exactamente. La enfermedad hoy en día más común y que la gente o muchos de nosotros no sabemos que tenemos. Porque creemos que estamos bien. Pero allá en el fondo hay algo que nos hace tener esta enfermedad. Entonces, esta enfermedad humanamente también es la más
o la incurable, la enfermedad incurable, si humanamente lo tratamos. Y fue a través de la desconfianza, de la violación a la ley de la confianza en el Señor, cómo entró el pecado. La mayor, como dijimos, de todas las enfermedades. Pero no solamente eso. Cuando el pecado viene, también entra la enfermedad física. Y a través de la violación a la confianza en el Señor, llega a nosotros la raíz de todas las enfermedades. Y ahorita vamos a ver cuál es. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando la justicia de Cristo es quitada de Adán y Eva, lo podemos ver cuando ahora ya están desnudos, ya no tienen a la justicia de Cristo. La naturaleza de Cristo, la naturaleza divina fue quitada de ellos. Porque recordemos que nuestro cuerpo es un templo y depende de nosotros, nosotros tomamos la decisión de quién nos gobierna. El Señor no puede estar, no hay unión entre la luz y las tinieblas. O Cristo está en el corazón o Satanás está en el corazón. Y en ese momento el hombre decidió ceder su dominio, su cuerpo, a la voluntad de Satanás. Por lo tanto, la naturaleza divina se quitó de ellos y ahora Satanás colocó su naturaleza con tendencia al mal. Entonces, cuando nosotros tenemos ahora, por heredad tristemente, tenemos esa naturaleza, el yo reina en nosotros. Y cuando el yo reina, tratamos de hacer las cosas nosotros solos. Es normal en el hombre, ¿verdad? Yo voy a hacerlo. Es que yo puedo. Es que yo voy a verlas, cómo me las arreglo. Es que yo y yo y yo. Y Satanás se aprovecha de eso. Porque cuando nosotros vemos nuestro pasado, y si nuestro pasado fue un pasado que no estuvo de acuerdo a la voluntad del Señor, fue un pasado que lo caminamos sin la compañía del Señor, Satanás se toma de eso y se dice, ¿ya viste lo que viviste? ¿Ya viste lo que hiciste atrás? ¿Ya viste cuántas cosas malas realizaste? Si no hubieras hecho esto o aquello y lo otro. Y ese sentir crea en nosotros una depresión, porque nos enfrascamos, sí, es que yo hice mal, y es que esto, y pudiera haber hecho esto, y nos arrepentimos, ¿verdad? Y causa un estado de depresión en nosotros. Allá voy. Exactamente, porque crea la depresión, y ahora si nosotros seguimos sin Cristo, el yo sigue estando en nosotros, ¿qué pasa con el futuro? Lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué será que va a pasar? ¿Y cómo será que le voy a hacer? ¿Y si mañana no tengo para comer? ¿Y si se enferma mi hijo mañana y no tengo dinero para llevarlo al doctor? Y empieza a crear en nosotros ciertos sentimientos de ansiedad. Y déjenme decirles como dato, nuestro organismo, nuestro cerebro, no logra diferenciar entre una situación real y una imaginaria. Para nuestro cerebro, ambas son reales. Si yo la estoy pasando, mi cerebro actúa y va a mandar señales y va a actuar como si la situación es real. Pero si yo la imagino, lo mismo va a pasar. Para mi cerebro esto está pasando, aunque yo solo lo esté imaginando. Y ya me causé un daño. ¿Por qué? Porque se empieza a elevar principalmente el cortisol. El cortisol es lo que nosotros conocemos como la hormona del estrés. Y la hermana Charis en el sábado pasado, creo, o traspasado, nos decía pues que el estrés hasta cierto punto es bueno, porque en situaciones de peligro hace que nosotros reaccionemos. Se eleva la presión arterial, se eleva el pulso cardíaco y se libera la adrenalina, que es la que nos pone alerta y hace que reaccionemos. Pero cuando nosotros estamos ante estas situaciones de depresión, de ansiedad, de remordimiento, de descontento, porque aceptémoslo, cuando nosotros queremos llevar las riendas y el control de todo, no podemos, porque la naturaleza humana no puede. Se da cuenta que es incapaz y ya la regó de nuevo, y esto no era así, pude hacerlo así, y empezamos, ¿no?, con este sentimiento de tristeza, de ansiedad, de rencor, de culpa, exactamente. Y todo esto empieza a generar un estrés en nuestro organismo. Pero ya no es un estrés momentáneo, de un momento que nos ayuda hasta cierto punto, no, sino que se convierte en un estrés mantenido. Es un estrés crónico. Y este estrés, lejos de ayudarnos, nos está perjudicando. ¿Por qué? Porque principalmente ataca nuestras células. ¿Y cómo? Provocando inflamación. Exactamente, allá vamos, a la inflamación. Entonces, la inflamación
se tiene entendido que es la raíz de todos los problemas. La inflamación es la raíz de todas las enfermedades. Pongamos, tenemos un arbolito, una plantita y aquí está la raíz. Y esa raíz se llama inflamación. Decía un doctor por allí, todo lo demás, que si tengo gastritis, que si tengo colitis, que si tengo insomnio, que si tengo tantas cosas, todo solamente va a ser el fruto. Pero la raíz es la inflamación. Muchas veces nosotros tratamos de atacar la gastritis y aparentemente se fue la gastritis. Bueno, y ahora ataco la artritis. Pero estamos dejando lo más importante. ¿Qué pasa cuando al monte, al pasto, nosotros lo pasamos con el machete, podándolo, y le dejamos la raíz? Dijera mi mamá, hasta más rápido crece, porque lo estamos podando. Lo mismo pasa con esto, con la enfermedad. La raíz de todas las enfermedades es la inflamación. Y las enfermedades como tales solamente son el fruto de la inflamación que está pasando en nosotros. Eso quiere decir que la principal causa de inflamación en nosotros, y creo que voy a decir es lo que hasta más que la comida, es la desconfianza en el Señor. Es el quebrantar la ley de la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque podemos estar comiendo sano y estar enfermos. Podemos llevar una dieta cruda completamente y estar enfermos. ¿Por qué? Porque recordemos que el estado espiritual es la clave. Que si no está el Señor en nosotros, de nada sirve lo demás. Que para que las 7 leyes restantes puedan obtener o puedan dar resultados, a la primera que debemos ponerle énfasis es a la confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar la fortaleza también de poder llevar a cabo todas las demás. Y cuando nosotros confiamos en el Señor, tenemos paz, ¿verdad? No como el mundo la da, dice el Señor en su palabra. La paz que Él nos da es la paz del estar a cuentas con Él. Es una paz que a pesar, como decíamos en Romanos 8, no todas las cosas nos salgan bien o aparentemente estén mal, nos va a ayudar a estar en paz con el Señor y nos va a mantener tranquilos. Porque por eso hay muchas personas allá afuera veganas que están muriendo de cáncer. Por eso tantas personas que hacen ejercicio y están muriendo, están enfermas. Lo mismo pasa. O el simple hecho de las personas que van con el nutriólogo. Tienen una dieta, un platillo aparentemente sano, pero el hecho de que, es que no me tengo que pasar de calorías. Es que ya me pasé 1 gramo y ya me pasé Eso crea un estrés en ellos y de igualmente se están enfermando. De nada sirvió que estén comiendo saludable. Entonces, eso tiende a pasar con nosotros. Y es la clave y nuevamente por qué el Señor llama nuestra atención a cada día permitir que Él sea quien obra en nosotros. Que la justicia de Cristo sea implantada de nuevo en nosotros. Porque en este mundo, yo sé que la mayoría de nosotros busca la salud, ¿verdad? ¿Quién no quiere estar sano? Dicen por allí, la salud no lo es todo, pero sin la salud tampoco somos nada. Entonces, la mayoría de nosotros busca la salud, pero recordemos que el Señor nos quiere dar más que solamente salud en este mundo. Nos quiere dar una sanidad completa y mejor aún nos quiere dar la salvación. Y eso es lo que nosotros obtenemos, pero necesitamos a la justicia de Cristo en nuestras vidas para que podamos ser completamente sanos. Necesitamos a la justicia de Cristo obrando en nosotros para que Él pueda darnos una sanidad completa. De esa manera el Señor a cada instante nos llama a poder deponer el yo y sabemos que esto no es fácil porque Satanás mejor que nadie lo sabe. Y al igual que Adán y Eva, cada momento va a tratar a que nosotros desconfiemos del Señor, que estemos viéndonos a nosotros mismos y no veamos la justicia del Señor, no veamos su mano poderosa, no confiemos en Él, no dependamos de Él y pongamos en duda hasta las promesas que hay en su palabra. Pero necesitamos hoy más que nunca poder someter, como ya dijimos, nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Que Él sea quien implante su justicia en cada uno de nosotros para que ahora ya no nos vean a nosotros o ya no nos veamos a nosotros mismos, sino que ahora podamos comprender mejor el carácter del Señor. Y recordemos, el Señor nos está queriendo llevar de nuevo al original. No solamente a tener la estatura de Adán, no solamente a estar sanos, a tener ese color rosadito que tenía Adán cuando salió de las manos del Creador. No, nos está queriendo llevar otra vez de nuevo a tener su imagen, la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Pero para que Él pueda realizar eso, nuestra voluntad tiene que estar sometida a la de Él. Y esperemos que cada uno de nosotros tomemos hoy la decisión de poder hacerlo,
de poder cada día deponernos, que aunque no nos guste, pedirle fortaleza al Señor, que para que a cada momento sometamos nuestra voluntad a la de Él, y a través de nuestra vida, a través de esa gloria reflejándose en nosotros, vamos, por ejemplo, la salud, o sea, al someter nuestra voluntad tenemos salud integral, y a través de nuestro estilo de vida, a través de la salud que hay en nosotros, las demás personas van a ver, y no nos van a ver a nosotros, no van a ver nuestra desnudez, sino van a ver la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga.